Ley 239/97, donde declaró que era contrario a los principios constitucionales, en especial al principio de autonomía y pluralismo, penalizar la eutanasia. Yo creo que, digamos, para mí el punto fundamental frente al debate de la eutanasia es que tiene que ver como con tres principios fundamentales en una democracia, que es, digamos, la solidaridad con el sufrimiento, tiene que ver con personas que están con enfermedades terminales, que les causan muchos dolores o que para ellos consideran que es una vida indigna. Segundo, el derecho a la autonomía, se trata de respetar la autonomía de una persona que decide que en esas condiciones prefiere morir dignamente. No se trata de imponerle a nadie la muerte cuando no la quiere, sino es personas que, conforme a sus visiones filosóficas, consideran que en esas circunstancias prefieren morir. Y finalmente se trata del pluralismo, de que somos una sociedad donde algunos tienen convicciones religiosas y consideran que lo único que debe decidir sobre la vida es Dios, y es obviamente respetable, pero en una sociedad pluralista, como lo dice la sentencia 239 de la Corte, uno debe regirse porque el acuerdo debe ser sobre los derechos y no sobre los deberes. Es decir, todos tenemos que tener el derecho a tener el modelo de excelencia personal que nosotros queremos. Entonces, si con la convicción religiosa que uno tenga, uno considera que no tiene derecho a decidir sobre su propia vida, eso es algo respetable y obviamente esa persona tiene derecho a que esa convicción sea respetada, pero si otra persona tiene otra convicción y considera que tiene derecho a morir dignamente, debería ser respetado en una sociedad democrática. Claro, pero en nuestro país, donde la vida de verdad, desafortunadamente, en muchos casos tiene tan poco valor, no podría la eutanasia o el suicidio asistido llevarnos a una minusvalía superior de la vida, no nos conduciría a más irresponsabilidad con los mayores, a que se sientan una carga, que sientan culpa, no nos llevaría a un facilismo familiar para salir del tema. ¿Qué opina usted, pastor, sobre el tema? La verdad que yo creo que el proyecto tiene buenas intenciones. Yo no diría que el doctor Benedetti tiene intenciones oscuras, tiene buenas intenciones, pero el hecho de que alguien tenga buenas intenciones no significa que está en lo correcto o que es la única verdad la que se debe imponer. ¿Cuál es el problema entonces? Yo creo que el problema central es de cosmovisiones. Hay una cosmovisión humanista, respetable, pero hay una cosmovisión diferente, como la cosmovisión de los musulmanes, como la cosmovisión de los judíos, como la cosmovisión cristiana, que tiene otros paralelos, otros aspectos. ¿Que Dios es el único autor de nuestra vida y de nuestra muerte? Sí, que Dios es el autor de la vida y que Dios es el autor, puso los días que vamos a vivir en la tierra. Pero le pregunto, como a nosotros nos educaron, y yo me confieso católica, no es tan buena como debería ser, tan practicante, pero ojalá, a uno le enseñaron que la diferencia entre el animal y el ser humano era la conciencia. Y la gran contradicción con la que uno se enfrenta es cuando las personas pierden la conciencia, cuando ya tienen poco de humano y son vegetativas o instintivas, ya prácticamente poco de humano tienen. Entonces, en ese caso... Yo creo que el aspecto de acompañar a una persona en un momento difícil en su vida, cuando tiene una enfermedad terminal, yo no creo que tiene que ver con la eutanasia, que tiene que ver con un aspecto de provocar la muerte de la persona para que deje de sufrir. Yo creo que se debe acompañar a esa persona, aliviar el dolor con los instrumentos paliativos, para que pueda descansar dignamente con su familia, con sus seres queridos y no provocar la muerte. Yo creo que ahí está la diferencia en nuestro pensamiento, en la cosmovisión que tenemos los religiosos, si podemos usar la expresión, incluyendo a no cristianos, y los pensamientos que tienen los de la eutanasia. Es la muerte no provocada la que nosotros decimos que no se debe hacer. Y desde el punto de vista médico, ¿usted qué opina? Yo creo, y estoy plenamente de acuerdo con el doctor Oprimi, en que la reglamentación de la eutanasia es simplemente el reconocimiento de una nación con pensamiento plural, en la cual habrá personas que quieren no sufrir, aunque la medicina ya no sea capaz de ayudarles, cosa que ocurre infortunadamente. Entonces yo no veo ningún problema en que se reglamente la eutanasia, puesto que esto nunca será obligatorio para nadie. Si los cristianos y los musulmanes y los judíos no quieren pedir la eutanasia, nadie se lo puede obligar.
Pero por ejemplo, Juan Guillermo Ríos estuvo en una situación médica prácticamente desahuciado. Estuvo, cuando yo lo visité a usted, me dijeron que me despidiera. Yo fui a visitar a un ser inerte prácticamente. ¿Usted qué opina de este tema? Usted que tuvo la oportunidad, una segunda oportunidad. Pues, en primer lugar, mil gracias por invitarme y por considerar que puedo serles útil. Y un gran saludo para los televidentes en Colombia y en el exterior. Lo que ha dicho el doctor Uprimi es un concepto muy interesante y que merece todo el respeto de los colombianos. Él es una conciencia moral de la nación. Y lo mismo lo que ha dicho a nivel neurológico y a nivel científico y médico el doctor Juan Mendoza Vega. El pastor habla de la cosmovisión y me parece que ese es un término que no solamente es aceptable en la discusión, sino que es válido, como son válidas todas las teorías. Yo, frente al proyecto que se empieza a discutir en el Congreso, yo no tengo ningún temor. Es una discusión que se abre, es un proceso que comienza y después, si se aprueba, es una opción que tendrá un colombiano y él es libre de escoger o no esa opción. Simplemente a los televidentes yo les digo una cosa. Si, en mi caso, en el coma en el que estuve, mi familia hubiese optado por esa opción, yo no estaría acá, para que lo mediten. A usted lo salvó su mamá, que decidió que no lo desconectara. Las mamás siempre lo salvan. Lo que pasa es que... Es que conocemos más de la vida. Claro, porque son dadoras de vida. En mi caso, digamos que mi familia hizo una votación y hubo un empate. 1-1 quedó la cosa como si fuera fútbol, mejor dicho. Como un empate. Y después le preguntaron a mi señora madre que estaba en Medellín, dijo, ¿cómo se les ocurre? Y gracias a ella estoy acá. Pero yo creo que una distinción muy importante es la distinción entre eutanasia voluntaria y eutanasia involuntaria. O sea, en el caso de Juan Guillermo era un caso de eutanasia involuntaria porque él estaba inconsciente. Yo estaba ido. Y es la que causa más dilemas éticos. Yo no decidía. Pero hay un caso que a mí me parece que en una sociedad pluralista, y es el caso, creo, más importante, es inobjetable, a mi juicio, en una sociedad pluralista, pues yo comparto la idea del pastor de que hay cosmovisiones del mundo muy distintas, pero precisamente recordando nuevamente la frase de Radbruch, si hay cosmovisiones de vida muy distintas, debemos encontrar consensos a nivel de los derechos que nos permitan que cada uno desarrolle su cosmovisión. Sí, espera acá. Entonces, en la eutanasia voluntaria yo expreso claramente mi voluntad, la pongo por escrito, hay personas que garantizan que esa es mi voluntad, incluso la ley establece que debe ser persistente. Lo que están haciendo en Suiza. Exacto, entonces es un caso muy distinto, y ese es el caso mayoritario. El caso mayoritario es personas que dicen, mire, yo sí estoy en una situación que para como yo viví, estoy en una situación que yo considero para mí indigna. Ahí la medicina paliativa no me sirve porque es un tema de que yo considero que ahí no tengo una vida digna que seguir viviendo. Quiero tomar la única decisión importante que me queda, cómo morir. Y que otras personas por sus convicciones que dicen yo esa decisión se la dejo a Dios y yo lo respeto, me imponga a mí que tengo otra visión, esa decisión, eso es lo que me parece que es, digamos, cruel en una sociedad pluralista. Es muy cercano al suicidio asistido. El suicidio asistido es pedirle a un médico que yo que tengo, me siento dependiente, que no quiero vivir más, que no tengo posibilidades de mejorarme, que me ayude a morir. Es muy parecido. Sí, la diferencia, como yo la veo entre la eutanasia y el suicidio asistido, es que en el suicidio asistido el último acto lo hace el paciente y en la eutanasia directa el último